¿Alguna vez has sentido que te estaban borrando como persona dentro de tu propia casa? No por desconocidos, sino por tu propio hijo. ¿Y si te dijera que una mujer mayor, silenciosa, amable, convertida en sirvienta por su propia familia, desapareció una mañana y se llevó con ella algo que dejó a todos en shock? Esto no es una telenovela, es real y es más poderosa que cualquier venganza que hayas escuchado. Si este tipo de historias intensas, humanas y llenas de justicia emocional te atrapan tanto como a nosotros, suscríbete al canal ahora mismo. En Historias que Queman, cada relato está inspirado en casos reales o posibles, narrados con el corazón y con la fuerza de la verdad. Carmen se despertaba cada día antes del amanecer, no por costumbre ni por insomnio, sino porque sabía que si no lo hacía, Lorena se quejaría de que el café no estaba listo. Y si Lorena se quejaba, Alejandro, su propio hijo, fruncía el ceño en silencio, como si ella fuera una molestia, como si no fuera su madre sino una carga con patas. La casa en la que vivían era grande, de 3 plantas, con azulejos sevillanos y un patio trasero que olía a naranjos en primavera. Pero para Carmen, ese aroma ya no significaba hogar. Significaba trabajo, limpiar, planchar, preparar comidas veganas que ella no comía, cuidar del perro de Lorena, un chihuahua histérico que le gruñía cada vez que lo miraba, y sonreír. Siempre sonreír. Ella había llegado a vivir con ellos tras la muerte de su esposo, Fernando. Fue Alejandro quien insistió: «Mamá, no queremos que estés sola. Esta casa es enorme, tendrás tu espacio». Lo que no le dijo fue que ese espacio era una pequeña habitación junto a la lavandería, sin ventana, con una cama de una plaza y un armario roto. Al principio, Carmen pensó que era temporal, que su nuera estaba estresada por el trabajo, que su hijo estaba distraído, pero los meses pasaban y las cosas no cambiaban, al contrario. Un día, Lorena le tiró literalmente el uniforme de la empleada doméstica en la cama, para que te sientas más cómoda limpiando, dijo con una sonrisa falsa. No hubo confrontación. Carmen se la puso, porque una parte de ella se negaba a creer lo que estaba viviendo, porque el dolor, cuando es familiar, se digiere en silencio. Las amigas de Lorena venían cada sábado, mujeres rubias, bronceadas, con bolsos de marca y risas vacías. Carmen les servía el vino y recogía sus platos. Un sábado escuchó lo que ninguna madre debería escuchar jamás. ¿Sabes qué es lo mejor de vivir con la suegra? Que no tengo que pagarle un duro por fregarme el váter. Carmen se quedó inmóvil en la cocina, con una copa en la mano y el alma rota en 1000 pedazos. Esa noche no durmió. Miró el techo de su cuarto, pensó en Fernando, pensó en la casa y pensó, por primera vez en meses, en sí misma. Durante los días siguientes empezó a observar, a estudiar, a recordar la casa. Esa casa hermosa de Valencia estaba a su nombre, era un regalo de Fernando, una propiedad que nunca habían cambiado de titular. Alejandro lo sabía, o al menos alguna vez lo supo, pero lo olvidó, como olvidó que Carmen no era una criada, sino su madre. Carmen empezó a hacer algo que no había hecho en décadas: planear. Primero, fue a ver a la notaría donde aún recordaban a su difunto esposo. Confirmó que todo seguía a su nombre. Nadie había tocado los papeles. Luego fue al banco. Abrió una cuenta personal y empezó a guardar poco a poco, como una hormiga, dinero en efectivo que sacaba del monedero de casa sin que nadie notara. No, era robar. Era recuperar lo que ya le habían robado, emocionalmente. Lorena notó que Carmen andaba más callada. ¿Te duele algo? No, hija, solo el tiempo. La frase sonó como un suspiro, pero por dentro Carmen hervía. Cada paso que daba era un ladrillo más en la pared de su salida. La noche anterior a su fuga, dejó todo en orden. Lavó los platos, planchó las camisas de Alejandro, sacó al perro y al volver a su cuarto abrió el cajón donde había guardado
los papeles de la propiedad, una carpeta verde bien sellada, un sobre blanco con una nota escrita a mano. Gracias por convertirme en nadie. Me voy siendo alguien. A las 5:15 de la mañana, Carmen salió con una sola maleta. Nadie la vio, nadie la escuchó. Solo el viento del levante fue testigo de su partida. En la cocina, dejó preparado el café, por costumbre. Por último acto de bondad, a las 8:32 Lorena bajó, molesta. «Carmen, ¿dónde está el café?» Silencio. «Alejandro, tu madre no está». Cuando revisaron su habitación encontraron la cama hecha, el uniforme doblado con cuidado y el sobre. Alejandro abrió el sobre temblando, leyó la nota, miró a su esposa y por primera vez en mucho tiempo entendió el silencio. Lorena corrió al despacho, buscó los papeles de la casa. Todo seguía igual, hasta que llamó a la notaría. Y ahí, la bomba explotó. Carmen Morales ha iniciado el proceso de venta de la propiedad en la calle Joaquín Sorolla. Documentación en regla. Titular única, Carmen Morales Rivas. Lorena dejó caer el teléfono. Alejandro se sentó lívido y mientras tanto a más de 600 kilómetros de distancia, en un balcón frente al mar de Marbella, Carmen sonreía. La brisa del Mediterráneo acariciaba su cara. El mar, azul profundo, respiraba en silencio con cada ola que rompía suavemente contra las piedras. Carmen se apoyó en la barandilla de su nuevo balcón, respiró hondo y cerró los ojos. Por primera vez en años, no olía a lejía, ni a detergente, ni a comida recalentada. Olía a sal, a libertad, a ella misma. Habían pasado 3 semanas desde que dejó Valencia. Nadie la llamó. Ni un mensaje, ni una excusa, ni siquiera un reproche. El silencio de Alejandro fue más ruidoso que cualquier discusión, y eso de algún modo le confirmó que había hecho lo correcto. La venta de la casa fue casi inmediata. El mercado inmobiliario en esa zona era tan competitivo que los agentes se la quitaron de las manos en menos de 4 días. Carmen firmó los papeles con calma, sin prisas. El notario la miró curioso. ¿Está segura de que no quiere que sus herederos estén presentes? Ella sonrió con elegancia. Ya heredaron bastante en vida. Con el dinero compró un pequeño ático en Marbella. No era tan grande como la antigua casa, pero era suyo. Cada azulejo, cada ventana, cada planta del balcón era una declaración de independencia. El primer día durmió 12 horas seguidas. El segundo, caminó por el paseo marítimo como una turista que recién descubría el mundo. Y el tercero, se inscribió en un taller de cerámica para mayores de 60. No porque le interesara particularmente la cerámica, sino porque tenía que empezar por algún sitio. Ahí conoció a Pepa, una mujer robusta, simpática, con gafas de colores y voz de locutora jubilada. Pepa la abrazó como si la conociera de toda la vida. No preguntó por el pasado. Le ofreció una silla, un delantal y un trozo de barro. Aquí no se juzga, aquí se moldea. Y Carmen, sin saberlo, empezó a moldear también su nueva existencia. Mientras tanto, en Valencia, la pareja perfecta se desmoronaba. Lorena estaba al borde de un ataque de nervios. Alejandro no hablaba. Solo miraba el jardín, vacío, las persianas cerradas, la mesa del comedor sin mantel. La casa ya no se sentía como suya, porque no lo era. Llamaron a abogados, intentaron impugnar la venta, pero Carmen había sido meticulosa. Todo estaba registrado, firmado, autorizado. No había trampa, solo verdad, una verdad que quemaba. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Lorena con voz afilada. No lo sé. No puedes dejar que tu madre nos deje en la calle. Tú la trataste como una esclava. ¿Y tú? Tú no hiciste nada. Esa fue la primera pelea fuerte en años. No por amor, sino por dinero. Por conveniencia. Por pérdida de control. Al final Alejandro se fue a dormir al sofá. Lorena cerró la puerta de la habitación con llave. Nadie cocinó. Nadie barrió. Nadie preparó el café. Y por primera vez,
Los dos comprendieron la dimensión exacta de Beatles Deadest, lo que habían perdido. Carmen se despertaba con el canto de las gaviotas. Preparaba tostadas con aceite de oliva y tomate rallado. Leía el periódico, regaba sus plantas, salía a caminar. Un día pasó por una tienda de libros de segunda mano. Vio un cartel, Club de Lectura, cada jueves a las 18:00, entrada libre. Entró sin pensarlo, y allí conoció a Vicente, un hombre mayor, viudo, de sonrisa amable y voz serena. No tenía prisa para hablar ni para juzgar, solo escuchaba. Y Carmen no necesitaba más. El club de lectura se convirtió en su espacio sagrado. Hablaban de novelas, de poesías, de García Márquez y de Almudena Grandes. A veces discutían sobre finales tristes, otras veces reían con historias absurdas, pero lo más importante es que Carmen poco a poco volvió a hablar en primera persona. Yo pienso que a mí me pasó algo parecido. Yo no permitiría. Eso ahora, ese yo, la rescataba de la invisibilidad. Y Vicente, sin decirlo, lo notaba. Una tarde, al terminar la sesión, él la acompañó hasta casa. Caminaron despacio, comentando el libro de la semana. Al llegar al portal, él la miró y dijo con voz suave: «Me alegra que estés aquí. ¿Te ves libre?» Carmen lo miró fijamente. No era una mirada de flirteo ni de lástima. Era una mirada limpia. «Lo estoy, por fin». Pasaron los meses. Carmen decoró su casa con fotos viejas, pero también con nuevas. Una con Pepa y sus manos llenas de barro, otra con Vicente leyendo en un banco. Incluso tenía una foto de ella misma frente al espejo, con un vestido rojo que no usaba desde 1993. Cada objeto en su nuevo hogar tenía alma. No era lujo. Era significado. En Navidad Pepa la invitó a cenar. Vicente llevó vino. Cantaron villancicos, comieron turrón, contaron anécdotas. Y Carmen, por primera vez desde que enviudó, brindó con una sonrisa sincera. Por los comienzos, por las mujeres que no se rinden, por la venganza elegante, añadió Pepa, y todos rieron. Mientras tanto, Alejandro recibió una carta. Venía sin remitente, solo decía: «Te deseo una vida plena, yo ya la tengo». «Mamá». Él se quedó sentado en la cocina, leyendo la carta una y otra vez. Había café frío sobre la mesa, el mismo que su madre solía preparar. Su madre, la misma que él había dejado de mirar, de escuchar, de cuidar. Y lloró, no como hijo, sino como hombre derrotado por su propia indiferencia. Lorena, por su parte, se fue a casa de su hermana. No hubo más palabras, solo una puerta que se cerró y una ausencia que ya no era de Carmen. Un año después, Carmen organizó una exposición de cerámicas. Invitó a Pepa, a Vicente, a los vecinos, al club de lectura, incluso al panadero que siempre le sonreía por las mañanas. No era una gran exposición, pero era suya. Sus piezas llevaban nombres curiosos, invisibles, lejos del ruido. El café se enfría solo. No soy un mueble, la más grande, una vasija de barro rojizo, llevaba grabado con letras finas: «El silencio también tiene voz». Esa noche, Vicente le ofreció el brazo mientras caminaban entre las piezas. Y ahora, vivo. Y Carmen lo decía con el peso de todo lo que había callado durante años, porque la venganza no siempre es gritar. A veces es desaparecer, con elegancia, volver a empezar, y que el eco de tu ausencia diga lo que nunca se atrevieron a escuchar. Habían pasado ya casi 2 años desde que Carmen abandonó la casa de Valencia. 2 años desde aquella madrugada en que cerró la puerta, por última vez, sin mirar atrás, con la dignidad recogida en una maleta pequeña y los papeles de la casa firmes entre sus manos. 2 años en los que no volvió a escuchar el timbre del teléfono con la voz de Alejandro, ni el tono agudo de Lorena exigiendo favores, y aún así, nunca se sintió sola. Marbella se había convertido no solo en su refugio, sino en su renacer. El pequeño ático blanco
con las bugambilias en flor colgando del balcón, era ahora su templo de paz. Cada rincón tenía una historia nueva, una que ella misma escribía a diario sin pedir permiso. No era más la suegra útil ni la madre, invisible, era simplemente Carmen, y eso bastaba. Cada jueves por la tarde, en el club de lectura, su silla era la primera en llenarse. Ya no escuchaba solo, hablaba, argumentaba, se reía. Las demás mujeres del grupo, en su mayoría viudas, jubiladas, divorciadas y una que, otra recién llegada a la soltería, la admiraban. No tanto por lo que contaba, sino por lo que transmitía, esa mezcla de serenidad y firmeza que solo tienen las mujeres que se han roto por dentro y han aprendido a reconstruirse con sus propias manos. Un día Pepa, con su tono siempre directo, le soltó mientras pelaban naranjas en la cocina: «Carmen, deberías escribir tu historia, no para publicarla, sino para sacarla del cuerpo». Carmen se quedó pensando. Nunca se había considerado escritora. Siempre pensó que las palabras eran cosa de otros. Pero esa noche, sentada frente a su portátil, empezó a teclear. Al principio, con timidez. Después, con determinación. Su relato no tenía nombres propios. Hablaba de una mujer mayor, humillada por su propia sangre, que un día decidió dejar de ser alfombra y convertirse en camino. Lo tituló «El café siempre estaba listo». Lo imprimió, lo leyó en voz alta en la siguiente reunión del club. Y al terminar, el silencio fue absoluto. No por incomodidad, sino por impacto. Algunas tenían los ojos vidriosos. Vicente le apretó la mano sin decir palabra. Pepa se levantó y la abrazó como si fuera su hermana. «No es solo tu historia, Carmen, es la de muchas», dijo alguien desde el fondo, y en ese instante algo cambió. Semanas después, una joven periodista, local Clara, asistió al club de lectura por curiosidad. Había oído hablar de aquella mujer mayor que leía textos con alma. Le pidió a Carmen una entrevista, casi como un favor. Carmen dudó. No por miedo, sino por respeto a su intimidad, pero accedió con una condición. «Mi historia se cuenta sin nombres ni venganzas explícitas. Yo no soy víctima, soy testigo de mí misma». El artículo salió en la edición dominical del diario local, bajo el título «La mujer que se fue para volver a ser». No hubo detalles morbosos, solo una narración sobria, intensa y profundamente humana. El impacto fue inmediato. En pocos días, el correo del periódico se llenó de cartas de mujeres de toda España, algunas mayores, otras jóvenes, muchas atrapadas en situaciones similares. Le pedían consejo, apoyo, inspiración. Algunas incluso llegaban hasta su calle, dejaban flores en su puerta, notitas escritas a mano que decían cosas como «Gracias por ser valiente» o «Usted me recordó quién era». Y entonces Carmen comprendió que su historia ya no era solo suya. Mientras tanto, en Valencia, la casa donde todo empezó estaba ahora en manos de una pareja sueca. La fachada seguía igual, pero dentro ya no quedaba rastro de la vida pasada. Alejandro vivía en un pequeño piso alquilado cerca del centro, trabajando largas horas en una oficina que le absorbía el alma. Había envejecido de golpe. Su rostro reflejaba ese cansancio existencial que no se quita con vacaciones. Una noche, mientras intentaba dormir, recordó el aroma del café por las mañanas, el sonido de los pasos suaves de su madre por el pasillo, la forma en que le acariciaba el cabello cuando era niño, y se sintió pequeño. Muy pequeño, intentó escribirle. Abrió el móvil, redactó un mensaje que decía: «Mamá, lo siento», pero no lo envió. Lo borró y volvió a su rutina. Lorena, por su parte, se había mudado con un empresario francés. Seguía en redes sociales como si nada hubiese ocurrido. Pero había perdido algo que no se recupera con lujo: el respeto de sí misma. Carmen, lejos de todo eso, continuaba con su nueva vida.
Empezó a dar charlas en centros de día, asociaciones vecinales, incluso en colegios, hablando de autonomía emocional, del derecho a decir no, del valor de envejecer con dignidad. Un día, en una de esas charlas, una chica joven se le acercó, con lágrimas en los ojos. Mi madre está pasando por algo parecido. Nunca se atreve a marcharse. ¿Qué le diría usted? Carmen la miró con ternura. Tomó aire y dijo, que no espere a tener valor, que dé el primer paso con miedo, porque a veces el valor llega después. La frase se hizo viral en redes sociales, cuando Clara la publicó junto a una foto de Carmen de perfil, mirando al mar. Y sin quererlo, Carmen se convirtió en referente, no en influencer, no en famosa, sino en algo mucho más real, una voz para las que nunca se atrevieron a alzar la suya. Una mañana de primavera, mientras Carmen regaba sus plantas, el timbre sonó. Era el cartero, con un sobre sin remitente. Dentro había una carta escrita a mano. La reconoció al instante. La letra de Alejandro. Mamá, he tardado mucho en escribirte, quizá demasiado. No tengo excusas, solo culpa. Tú me criaste con amor y yo dejé que te trataran como si no valieras nada. No te protegí, no te vi, no supe verte. Hoy vivo solo. Y cada día, al despertar, echo de menos lo único que hacía de mi casa un hogar. Tú. No te pido perdón, porque sé que no basta. Solo quiero que sepas que te pienso, que te admiro y que me gustaría verte si alguna vez lo crees posible. Alejandro. Carmen guardó la carta, sin llorar, no por frialdad, sino por paz. Sabía que ese mensaje no venía de un hijo buscando redención, sino de un hombre que, por fin, había aprendido algo. No respondió de inmediato, ni al día siguiente, pero una semana después escribió 3 líneas. Me alegra saber que te encuentras. Yo también me encontré. Un día, quizás, podremos mirarnos sin pasado. Hoy solo puedo decir, estoy bien. Esa noche, Carmen salió a cenar con Vicente. Fueron a un restaurante pequeño con luz cálida y mantel de cuadros. Brindaron con vino tinto. Hablaron de libros, de la luna llena, de lo que vendría. Y cuando Vicente le preguntó si se arrepentía de algo, Carmen sonrió. Solo de no haberme ido antes, y ambos rieron cómplices, como 2 jóvenes que empiezan algo sin necesidad de nombre. Porque al final, la venganza no fue destruir, fue reconstruirse, no fue gritar, fue hablar con firmeza, no fue castigar, fue marcharse a tiempo. Y en ese acto tan simple, tan profundo, tan humano, Carmen encontró lo que tantos buscan y pocos se atreven a conquistar, la libertad de ser quien uno quiere sin pedir permiso. La vida tiene una forma curiosa de ponerte a prueba justo cuando crees que todo empieza a encajar. Eso pensó Carmen una mañana de abril, mientras servía 2 cafés en su balcón. Vicente estaba a punto de llegar como cada sábado. Era un ritual tranquilo. Café caliente, tostadas con mermelada de higo y una conversación lenta, sin prisas, de esas que llenan más que un desayuno en hotel de lujo. Pero aquel sábado, Vicente no llegó. En su lugar, el portero le entregó un sobre blanco, lacrado, con su nombre completo escrito en caligrafía impecable. Dentro había una invitación. Señora Carmen Morales Rivas, nos complace informarle de que ha sido seleccionada para recibir el reconocimiento Voz de las Mujeres, otorgado por la Asociación Nacional por la Igualdad Intergeneracional, por su labor de inspiración y resiliencia. La ceremonia tendrá lugar el próximo 15 de mayo en Valencia, ciudad donde, según nos consta, comenzó su historia. Valencia, leyó el nombre como si fuera una palabra ajena, como si no le perteneciera. Ya el corazón le dio un vuelco. No por miedo, sino por todo lo que ese nombre traía consigo. Volver allí significaba enfrentarse a su antiguo yo, a sus silencios, a las miradas desviadas, al dolor guardado. Pensó en rechazarlo. Cerró el sobre, lo dejó sobre la mesa y siguió su mañana como si no pasara nada. Pero por dentro algo ya se había abierto.
Pepa fue la primera en enterarse. Lo supo con solo mirar la cara de Carmen al llegar al taller de cerámica. ¿Qué te pasa? Tienes la mirada de quien ha visto un fantasma. Carmen se lo contó entre susurros, como si temiera que las paredes la escucharan. Pepa soltó la carcajada. Pero eso es maravilloso. Te están reconociendo por lo que eres, Carmen. ¿Cómo no vas a ir? Es que es en Valencia. ¿Y qué? No vas a visitar fantasmas. Vas a representar a las que aún no se atreven. Vicente, cuando lo supo, fue más prudente. Le preguntó si quería que la acompañara. No lo sé, dijo Carmen. Quizá necesite hacerlo sola. Y así fue como, 2 semanas después, subió a un tren rumbo a Valencia con una maleta ligera, un vestido sencillo y el corazón en un puño. La ciudad no había cambiado mucho. El mismo ruido, el mismo aroma a azahar, mezclado con tráfico, los mismos escaparates de siempre. Pero Carmen sí. Caminaba por las calles como una turista que no necesita mapa. Sabía por dónde iba, pero no buscaba nada. La ceremonia era en un centro cultural moderno, lleno de luz natural, plantas colgantes y olor a madera nueva. Había mujeres de todas las edades, algunas con pancartas, otras con bebés en brazos, otras con canas orgullosas. Cuando mencionaron su nombre, el aplauso fue sincero, no atronador, pero cálido. Carmen subió al escenario con pasos firmes. El micrófono le parecía enorme, pero al hablar, su voz salió clara. No soy una heroína. Solo me fui cuando ya no me quedaba voz. Y cuando la recuperé, me di cuenta de que podía ser útil para otras. No hay edad para empezar de nuevo. A veces, el cambio no empieza con gritar, empieza con marcharse. El público se puso en pie. Algunos lloraban, otros aplaudían sin parar. Carmen no lloró, solo sonrió. Por dentro sí, una lágrima bajaba lenta, pero era de gratitud. Al día siguiente, antes de regresar a Marbella, decidió pasar por una calle. No por nostalgia, sino por cerrar el círculo. La casa ya no era suya, claro. La fachada estaba pintada de blanco, las rejas eran nuevas y en el buzón había nombres suecos, pero el árbol del patio seguía allí, el naranjo que plantó con Fernando. Y al verlo, Carmen respiró hondo, no sintió rencor, ni rabia, solo una especie de paz mezclada con tristeza, como quien se encuentra con un viejo amor que ya no duele. Justo cuando se daba media vuelta para irse, escuchó una voz detrás. «Mamá». El mundo se detuvo por un instante. Carmen no se giró de inmediato. Se quedó en silencio, como esperando a que la voz se desvaneciera. Pero no lo hizo. Alejandro estaba allí, más delgado, ojeroso, con el mismo gesto de niño perdido que tenía cuando se le rompía un juguete. «Vi tu discurso. No sabía que eras tan fuerte». Carmen lo miró sin dureza, pero con distancia, como se mira a alguien que una vez fue todo y luego nada. No necesitaba saberlo, solo respetarlo. Alejandro tragó saliva. Se acercó un poco. «Quería agradecerte por la carta, por no odiarme, por...». «No te odio», interrumpió Carmen, «pero tampoco olvido. ¿Podemos empezar de nuevo?» Silencio. Carmen bajó la mirada. Observó sus zapatos, los adoquines, las hojas secas del naranjo. «No sé si quiero empezar algo que ya no necesito, pero soy tu hijo, y yo tu madre. Lo fui con todo el amor que tenía, pero cuando se me acabó el amor propio, me fui». Alejandro no dijo nada más. Solo asintió, como quien acepta una sentencia justa. Carmen, sin embargo, dio un paso hacia él. «No estoy cerrando la puerta, pero no la dejo abierta para cualquiera. Tú decides si mereces volver a tocarla». Y sin más palabras, se alejó. No con prisa, sino con firmeza. Alejandro se quedó mirando el árbol, y por primera vez entendió que la raíz no basta si no se cuida el tronco. De regreso en Marbella, Carmen retomó su rutina como si nada hubiera ocurrido. Vicente la recibió con una cena de arroz meloso
y una botella de vino blanco bien frío. ¿Qué tal, Valencia? Intensa, necesaria, definitiva. ¿Te arrepientes de haber ido? No, pero no volveré pronto. Semanas después, recibió otra carta, esta vez de una mujer desconocida. Le contaba que había abandonado a su pareja maltratadora tras leer su historia en el periódico. Le decía que ahora vivía con sus 2 hijos en un piso pequeño, pero libre. Y terminaba así: gracias por marcharte, porque al verte irte, muchas supimos que también podíamos hacerlo. Carmen guardó esa carta con otras tantas que recibía casi a diario. Ya no eran solo historias de agradecimiento, algunas eran gritos de ayuda, y así, sin planearlo, empezó a colaborar con una fundación que ofrecía talleres a mujeres mayores en riesgo de exclusión. Ya no era solo una voz, era una mano extendida, y cada vez que contaba su historia, cada vez que hablaba de su maleta, del café frío, de las humillaciones cotidianas, las demás mujeres asentían, algunas lloraban, otras apretaban los puños, todas entendían, porque al final, lo que le pasó a Carmen no era una excepción, era una costumbre que nadie se atrevía a nombrar hasta que alguien, una mañana cualquiera, decidió irse. Y cuando se fue, todas empezaron a quedarse. Carmen se despertó con un nudo en el estómago. No era un dolor físico, ni tampoco emocional. Era una sensación espesa, como si algo estuviera por pasar. El día estaba gris, de esos que en Marbella se dan pocas veces, pero que cuando llegan, arrastran el alma a rincones donde no siempre quieres mirar. Encendió la cafetera como cada mañana y se sentó en su sillón favorito, ese que daba al balcón lleno de flores que ella misma cuidaba, con mimo. Abrió el cuaderno donde apuntaba sus pensamientos. Últimamente, escribir se había vuelto parte de su terapia, una forma de vaciarse sin herir, pero esa mañana no escribió. Solo sostuvo el bolígrafo sin saber por dónde empezar. Entonces sonó el teléfono. Era Clara, la joven periodista que tiempo atrás había publicado su historia en el periódico local. Carmen, discúlpame si te llamo tan temprano, pero ha llegado algo a la redacción que creo que debes ver. No te lo quiero contar por teléfono, ¿podrías venir? Carmen dudó unos segundos. A Clara la respetaba. Siempre había sido prudente, nunca había buscado el morbo. Si ella llamaba así, debía ser por algo serio. Dime a qué hora y allí estaré. La redacción quedaba en el centro de Marbella, en un edificio antiguo reformado con buen gusto. Clara la recibió en la puerta con un gesto tenso, poco habitual en ella. Le ofreció un café que Carmen rechazó con una sonrisa amable. No quería distracciones. Clara le entregó un sobre grande, marrón, sin remitente. Dentro había una carpeta con documentos legales, una carta escrita a mano y una copia de un testamento. Carmen leyó en silencio. Al principio no entendía nada. Luego, poco a poco, las palabras fueron cobrando forma y sentido. Alejandro había iniciado un trámite legal para renunciar de forma voluntaria a cualquier herencia futura. No solo eso, había transferido a su madre una cantidad considerable de dinero, procedente de la venta de un coche de colección que Fernando, el esposo fallecido de Carmen, había guardado durante años en un garaje. Un coche que Carmen ni recordaba. La carta era corta, directa. Sé que el dinero no repara nada, pero es lo que tengo para demostrarte que he entendido. Lo vendí no por culpa, sino por respeto. Es tuyo. Siempre lo fue. Como el tiempo que no te di, que ya no puedo devolverte. Solo quería que lo supieras. Carmen sintió que el corazón le latía con una mezcla de sorpresa y desconfianza. No era fácil aceptar gestos tardíos, no cuando el daño no estaba en el bolsillo, sino en la dignidad. ¿Y tú qué opinas, Clara? Creo que es sincero. No creo que lo haya hecho por quedar bien. De hecho, ni pidió que lo publicáramos. Solo quería que tú lo supieras. Carmen se quedó en silencio. Esa mañana no volvió a casa directamente. Caminó durante horas por el paseo marítimo sin rumbo. El mar estaba bravo.
como si compartiera su confusión. A ratos se detenía a mirar las olas, a ratos cerraba los ojos y entonces recordó una frase que escuchó una vez en una charla. El perdón no es para quien lo pide, es para quien lo concede. ¿Estaba dispuesta a perdonar? Días después, Vicente vino a visitarla. Notó enseguida que algo había cambiado en ella. Le preguntó si estaba bien. Carmen lo miró con cariño. No quería ocultarle nada. Le contó lo del testamento, lo del dinero, lo de la carta. Vicente no juzgó. Solo escuchó, como siempre. ¿Qué sientes? Siento que me duele más de lo que debería. Eso es normal. El perdón no se firma en 1900 un papel. ¿Se siente o no se siente? ¿Tú qué harías? No soy tú. Pero si yo fuera tú, le escribiría una carta. No para aceptarlo de nuevo, sino para cerrar de verdad. Esa noche, Carmen volvió a su cuaderno y por primera vez no escribió para ella, escribió para él. Querido Alejandro, recibí tu carta y los documentos, no esperaba nada, y quizá por eso me ha descolocado. No, por el dinero. Ya sabes que nunca fue eso lo que más dolió. Me dolió tu silencio. Tu mirada que no veía, tus palabras que no defendían, pero también entiendo que cada uno hace lo que puede con lo que sabe. Y tú por mucho tiempo no supiste. No sé si esto es perdón. Tal vez sí, tal vez no. Pero sí es un paso. El mío. Gracias por el gesto. No lo devuelvo. Lo recibo con el mismo respeto con el que lo has dado. Cuídate, mamá. No firmó con te quiero, no era necesario, pero tampoco con frialdad. Era un cierre, no una sentencia. El tiempo siguió su curso. Carmen retomó sus talleres. En uno de ellos, una mujer mayor, tímida, de mirada triste, le preguntó qué se hacía cuando el dolor venía de los hijos. Se llora, se grita, se va, y si se puede, algún día se perdona. La mujer asintió. No dijo nada más, pero al final del taller la abrazó como quien abraza a una madre que nunca se tuvo. En junio, Carmen organizó una pequeña reunión en su casa. No era su cumpleaños, ni una fecha especial. Solo quería agradecer a la vida, a los nuevos amigos, a Vicente, a Pepa, a Clara. Todos estaban allí, riendo, compartiendo anécdotas, brindando con vino blanco y tapas caseras. Vicente se le acercó con una copa en la mano. ¿Sabes qué me gusta de ti? Mi tortilla de patata. Eso también. Pero sobre todo que nunca dejas de avanzar, aunque duela, aunque no tengas claro el camino. Carmen sonrió. Miró el mar. El cielo ya se había abierto. La tarde tenía ese tono anaranjado que solo se ve en el sur. Tal vez porque ya sé lo que es quedarse demasiado tiempo donde no te quieren. Antes de irse, Clara se le acercó con una idea. Carmen, ¿alguna vez pensaste en escribir un libro? Carmen soltó una carcajada suave. ¿Tú también con eso? Pepa me lo dice cada 2 semanas. No en serio, pero no solo sobre tu historia, sino sobre todo lo que estás haciendo, las mujeres que ayudas, lo que has aprendido. Carmen no respondió, de inmediato. Solo dijo, puede ser, pero en su interior ya sabía la respuesta, porque perdonar también era eso, dejar que la historia duela, y luego escribirla para que otras no se queden atrapadas en la suya. Carmen se sentó frente al ordenador una mañana de julio, cuando el calor empezaba a colarse por las rendijas de las persianas, y el aire tenía ese olor característico a sal, bugambilla y café tostado. El cursor parpadeaba en la pantalla como un corazón ansioso. El archivo estaba en blanco, el título provisional también, y sin embargo, dentro de ella, las palabras ya llevaban tiempo empujando. No iba a ser un libro de memorias, tampoco una novela. Carmen lo imaginaba como una conversación larga con mujeres que nunca tuvo delante, pero a las que sentía cerca. Iba a escribir cómo habla una madre, cómo escucha una abuela, cómo piensa una mujer que ya no tiene miedo. El primer capítulo lo tituló Lo que no se dice, pesa. Y empezó así. Me llamo Carmen. Esta no es una historia de heroínas. Es la historia de una mujer que se cansó de vivir invisible. No me fui por odio,
Me fui porque si me quedaba, me olvidaba de mí misma, y eso no lo merecía nadie. Pepa fue la primera lectora. Recibió las 10 primeras páginas impresas en una carpeta de cartón, con un lazo de tela roja. Esto no, es un borrador, Carmen. Esto es una sacudida, le dijo aún con los ojos húmedos. ¿Demasiado? No, justo, preciso, honesto. Vicente también leyó, más despacio, subrayando frases, haciendo anotaciones al margen como si fuera un editor literario. Al terminar le trajo flores del mercado y una caja de bombones. Tienes que seguir. Ya no es solo tu historia, es de todas. Carmen dedicó semanas enteras a escribir. Cerraba las persianas por las tardes para que el sol no la molestara. Ponía música clásica suave de fondo y se servía una copa de vino blanco. A veces lloraba. A veces se reía. A veces tenía que levantarse y caminar por la casa para digerir lo que salía de sus propias manos. Contó lo de la vez que su hijo le pidió perdón por primera vez. Contó lo del sobre con dinero, lo del coche antiguo, lo de la carta sin te quiero, y cómo todo eso, sin ser suficiente, había significado algo. Pero también escribió sobre otras mujeres, las que conocía en los talleres, las que llegaban calladas y se iban con el mentón alto, las que lloraban por dentro pero no derramaban una sola lágrima, las que, con más de 70 años, descubrían que podían decir no por primera vez. Cada historia tenía un nombre ficticio, pero el dolor era real. No todas terminaban bien, pero todas hablaban de coraje. Una tarde de septiembre, Clara la llamó emocionada. Carmen, he hablado con una editorial pequeña, pero muy seria. Han leído el manuscrito que les envié y quieren publicarlo. Carmen se quedó muda. No sabía si sentirse feliz, asustada o ambas cosas. Pero yo no soy escritora. Eres más que eso, eres una voz, aceptó. No por vanidad, sino por responsabilidad. Porque si una sola mujer leía su libro y se atrevía a cambiar su vida, entonces todo el esfuerzo habría valido la pena. El libro se tituló La mujer que se fue sin hacer ruido. La portada era sencilla, una silueta femenina caminando hacia el mar, con una maleta pequeña en la mano y el cabello al viento. La presentación fue en la Biblioteca Municipal de Marbella, una sala modesta, pero llena. Pepa organizó todo con su energía habitual. Vicente leyó un fragmento en voz alta. Clara hizo de moderadora. Carmen, sentada al centro con un vestido azul marino y el pelo recogido con un pañuelo, temblaba de emoción. Cuando le llegó el turno de hablar, no leyó nada preparado. Solo respiró hondo y dijo: yo me fui para salvarme. Hoy estoy aquí para acompañar a otras. Que ninguna se quede donde no la vean. Que ninguna crea que ya es tarde. Nunca lo es. El aplauso fue largo, largo y sentido. Con la publicación del libro, llegaron las entrevistas, las invitaciones, los correos electrónicos de lectores de toda España. Algunas mujeres le escribían desde pueblos pequeños, otras desde ciudades donde se sentían solas, rodeadas de gente. Le pedían consejos, compartían secretos, agradecían. Una carta la conmovió especialmente. Era de una joven de 20 años, hija de una mujer que Carmen había ayudado en un taller. Decía: gracias por devolverme a mi madre. Yo no sabía que se podía volver a nacer con más de 50. Carmen lloró. Esa noche se sentó en su balcón y brindó por todas esas vidas silenciosas que empezaban a despertar. Alejandro leyó el libro. No se lo dijo a nadie. Lo compró en una librería pequeña de Valencia y lo leyó en 2 noches, subrayando frases que le dolían y le enseñaban al mismo tiempo. Quiso escribir otra carta, pero esta vez no lo hizo, porque entendió que el libro ya era respuesta suficiente. En lugar de eso, empezó a visitar a su tía Teresa, hermana de Carmen, a quien llevaba años sin ver. Se acercó poco a poco a ese mundo que su madre había abandonado, no por despecho,
sino por necesidad. Un domingo, mientras tomaba café con Teresa, ella le dijo: «¿Sabes, Alejandro? Tu madre ya no necesita que la entiendas, solo que la respetes». Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo sintió que esa era una forma de amor. Pepa y Vicente le propusieron a Carmen un nuevo proyecto: crear una asociación que acompañara a mujeres mayores en procesos de cambio de vida. Se llamaría Renacer Plasento 60. Carmen dudó, no por falta de ganas, sino por la magnitud. Pero al ver el entusiasmo de todos, aceptó. La sede fue una casa pequeña reformada, cerca del mar. Allí se ofrecían talleres de escritura, charlas, asesoramiento legal básico, acompañamiento emocional. No se prometía salvar a nadie, solo estar. Y a veces eso era suficiente. Carmen, en una pizarra junto a la puerta, escribió la frase que se volvió el lema del lugar: «Te creíste rota, solo estabas esperando que alguien te ayudara a recomponerte». El otoño llegó con viento fresco y tardes cortas. Carmen seguía escribiendo, aunque ahora ya no solo sobre ella. Escribía cuentos, reflexiones, cartas abiertas. Clara le ofreció una columna mensual en el periódico local. La tituló Desde el otro lado del silencio. En la primera entrega escribió: «Mucho se habla de las mujeres valientes, pero pocas veces se menciona a las que, aún temblando, siguen adelante. Esta columna es para ellas, las que aguantaron más de lo que debieron, las que se fueron sin hacer ruido, las que volvieron a elegir su nombre». El impacto fue inmediato. Una noche, Carmen recibió una llamada inesperada. Era una mujer de voz grave y pausada. Se llamaba Mercedes. Tenía 82 años. Había leído su libro, recortado su columna y viajado 3 horas en autobús para visitar la asociación. «No vengo a pedir nada, solo a darte las gracias, porque ahora sé que no me muero vacía». Carmen la abrazó, y en ese abrazo entendió algo que nunca había puesto en palabras. No se trataba de venganza, nunca lo fue. Se trataba de memoria, de dignidad, de amor propio y de decir por fin lo que tantas callaron durante años. Era un martes cualquiera en Marbella, de esos en los que el cielo parece pintado a mano y el mar apenas murmura. Carmen estaba en la sede de Renacer Plasento 60, revisando unos cuadernos de escritura creativa, cuando sonó el teléfono fijo, ese que casi nadie usaba. Al otro lado, una voz joven, decidida pero cordial, se presentó como Laura, coordinadora de programas de inclusión del Ayuntamiento de Madrid. Le explicó que habían leído sobre su libro, sus columnas y el trabajo de la asociación. Querían invitarla a una reunión en la capital, con la idea de replicar el modelo de Renacer Plasento 60 en centros cívicos de distintos distritos. Una colaboración formal, con recursos, equipo técnico y una propuesta editorial detrás. Querían llevar la historia de Carmen a más mujeres. Querían que su voz llegara donde aún reinaba el silencio. Carmen no respondió enseguida. Dio las gracias con educación y prometió pensarlo. Colgó y se quedó mirando por la ventana. Afuera, Pepa hablaba con 2 nuevas voluntarias y Vicente regaba las macetas de lavanda junto a la entrada. Todo funcionaba. Todo estaba en paz. Y sin embargo, algo dentro de ella se movía. Aquella noche lo habló con ellos. Pepa, siempre entusiasta, le aplaudió la posibilidad. Vicente, más cauto, le preguntó qué quería realmente. Carmen guardó silencio. No era una decisión fácil. Estaba en una etapa de su vida en la que muchos buscan descanso. Y sin embargo, Madrid traía consigo algo que no sabía si era una oportunidad o una prueba. «No tengo que demostrar nada», dijo mientras giraba la taza entre sus manos, «pero sí tengo que preguntarme si esto que he creado aquí merece crecer más allá de mí». Vicente la miró con ternura. A veces quedarse también es un acto de valentía, pero irse, Carmen,
Irse cuando ya has construido algo, eso es otra liga. Pasó varios días reflexionando. Se reunió con Clara, quien sin dudarlo la animó a aprovechar el momento. Recibió mensajes de mujeres de otras ciudades pidiéndole ayuda, preguntando cómo podrían empezar algo parecido. Leyó cartas, releyó su propio libro, caminó sola por la playa al atardecer. Y un día, sin más, se despertó con la decisión tomada. Iba a Madrid. No para mudarse, al menos no aún, pero sí para sembrar. Para llevar el modelo de Renacer Plasmeto 60 a otros lugares. Para dejar una semilla. El viaje a la capital fue breve pero intenso. La reunión se realizó en una sala amplia del ayuntamiento, donde la esperaban técnicos, responsables de programas sociales y representantes de asociaciones vecinales. Carmen habló con claridad, sin notas. Contó lo que hacían, cómo lo hacían y por qué funcionaba. Nosotras no damos lecciones. Ofrecemos un lugar donde no hay juicio, solo escucha, donde se puede llorar sin explicar y reír sin pedir permiso. Las miradas de aprobación fueron instantáneas. Alguien al fondo de la sala rompió el protocolo con un aplauso. Y poco después llegaron las propuestas formales. Regresó a Marbella con la cabeza llena de ideas. Se encerró varios días para pensar cómo organizarlo todo sin abandonar lo que ya tenía. Con la ayuda de Clara, diseñaron un plan de expansión en red. Pequeñas células de mujeres que lideraran espacios similares en sus barrios, con materiales compartidos, encuentros virtuales y formación emocional y práctica. Vicente le dijo que estaba orgulloso de ella. Pepa, con una sonrisa traviesa, le regaló una mochila nueva. Para que sigas caminando, pero con estilo, en diciembre se inauguró el primer centro Renacer Plus 60 en Madrid. Carmen no asistió como protagonista, sino como invitada. Dejó que fueran otras mujeres más jóvenes las que alzaran la voz esta vez. Ella observaba desde la primera fila, emocionada, cuando una mujer morena de pelo rizado dijo al micrófono: «Yo leí su libro en una parada de autobús. Lo empecé a leer de pie. Lo terminé llorando sentada. Y ese día decidí que no estaba sola». Carmen se levantó y la abrazó. Aquel invierno en Marbella fue más frío que otros. Pero dentro de la sede de la asociación, la calidez seguía intacta. Carmen escribía menos, pero hablaba más. Ya no solo era la mujer que se fue. Ahora era también la que volvió a encender fuegos donde no quedaba llama. Porque a veces la historia no termina cuando te salvas. Termina cuando usas tu historia para que otras no se pierdan. Y Carmen, sin haberlo planeado, se convirtió en faro. El tiempo, cuando es bien vivido, no corre, acompaña. Y así le pasaban los días a Carmen, como quien camina junto al mar sin mirar el reloj, disfrutando de cada paso sin necesidad de saber a dónde va. Ya no tenía prisa por demostrar nada, tampoco miedo a quedarse corta. Había dicho lo que debía. Había escuchado más de lo que muchos oyen en toda una vida, y sobre todo, había sanado. Renacer Pure 160 funcionaba con autonomía. Las coordinadoras locales compartían avances cada mes. Mujeres de distintas ciudades lideraban sus propias versiones del proyecto, adaptadas a sus realidades, pero con la misma esencia: dignidad, sororidad, reparación. Carmen ya no dirigía, solo orientaba. Su nombre seguía en la puerta, pero no en el centro de la sala. Había hecho algo que pocos saben hacer: crear algo grande y luego dejarlo crecer sin ataduras. Una tarde de primavera, mientras Carmen barría las hojas del patio de su casa, recibió una carta inesperada. No venía en sobreoficial ni tenía remitente. Estaba escrita a mano, con trazo firme pero tembloroso. «Querida Carmen, soy Teresa, tu hermana. Hace años que no hablamos. No por distancia, sino por orgullo. He seguido tu camino en silencio, con una mezcla de admiración y vergüenza. Nunca supe cómo acercarme. Fui testigo de lo que te hicieron y callé.
Hoy quiero romper ese silencio. Estoy enferma. No me queda mucho. No te escribo por lástima, solo para decirte que antes de irme quería verte. No como la hermana que te falló, sino como la mujer que aún recuerda cuando compartíamos habitación y sueños de niñas. Si puedes, si quieres, ven, Teresa. Carmen se quedó sentada con la carta en el regazo durante varios minutos. No sintió rabia, no sintió tristeza. Sintió algo más profundo, comprensión. Había perdonado a personas que le habían hecho daño directo. Quizás ahora era el momento de cerrar otra puerta, una más antigua, pero igual de importante. Viajó sola hasta el pueblo donde Teresa vivía. Era pequeño, tranquilo, de esos donde la gente aún saluda por la calle y las campanas marcan las horas como en los cuentos. Llamó a la puerta con el corazón sereno. Teresa abrió. Más delgada, con el pelo casi blanco, pero con la misma sonrisa, tímida de su infancia. Se abrazaron, largo, sin palabras, como si el tiempo se deshiciera entre sus brazos. Pasaron la tarde recordando cosas pequeñas, juegos en el patio, veranos eternos en casa de la abuela, canciones que inventaban para dormir. No hablaron del pasado duro, no hacía falta. Antes de irse, Teresa le dio una caja de madera. Papá la guardó para ti. Nunca supe por qué, pero creo que ahora es el momento. Dentro había cartas antiguas, fotos, una medalla de cuando Carmen ganó un concurso escolar y una pulsera de plata que creía perdida. Todo tenía el aroma de los años vividos. Todo hablaba de quién había sido y de lo lejos que había llegado. Se despidieron con un beso suave. Carmen volvió a Marbella con una paz distinta, una que no viene del éxito, sino del reencuentro. Con las raíces, un mes después, Carmen recibió el diagnóstico que nadie espera. Un cáncer de páncreas, avanzado, silencioso, sin aviso previo. No lloró. No maldijo, solo respiró hondo y pidió que le explicaran todo con claridad. Eligió no someterse a tratamientos invasivos. No quería pasar sus últimos meses encerrada en hospitales. Quería vivir, no sobrevivir. Quería seguir tomando café en su balcón, viendo el mar, escribiendo a mano, escuchando a Vicente hablar de libros. Solo unos pocos lo supieron. Pepa, Vicente, Clara. Y las mujeres del primer taller, aquellas que un día le ayudaron sin saberlo a volver a creer en sí misma. Con Vicente, compartió más paseos, más silencios. No hicieron promesas, solo se acompañaron. Cada atardecer era un regalo. Cada día sin dolor, una fiesta discreta. En sus últimas semanas, Carmen escribió un último texto. No era un artículo. No era un capítulo. Era una carta abierta a todas las mujeres que alguna vez habían sentido que ya no servían. La tituló Todavía estamos a tiempo. En ella decía: me voy tranquila porque no me fui tarde. Me fui a tiempo. Me atreví cuando aún podía. Y desde entonces, todo lo que viví fue mío. No esperéis al permiso de nadie. Nadie tiene derecho a callaros. Ni la edad, ni la costumbre, ni el miedo. Estamos hechas para más que aguantar. Estamos hechas para florecer, incluso en invierno. Pidió que se leyera en la siguiente reunión de Renacer Plau 60. No quería homenajes, solo quería dejar un eco. Carmen falleció en su casa, una mañana suave de abril. Vicente estaba a su lado, sujetándome, su mano. Tenía puesta la pulsera de plata de su infancia. En la mesita, un libro abierto. En el aire, el aroma de jazmín y café. Su entierro fue sencillo, como ella quería. Sin flores caras ni discursos largos. Solo mujeres leyendo fragmentos de su libro, compartiendo anécdotas, riendo entre lágrimas. Clara publicó un especial en su honor. La portada decía: la mujer que nunca gritó, y aún así se escuchó en todo el país. Tiempo después, en las paredes de muchos centros Renacer Pisdento 60,
apareció una frase escrita con tiza, como un susurro eterno. Nunca es tarde para volver a empezar. Pero, ¿cuánto más vas a esperar? Y ahora te pregunto a ti, que estás leyendo hasta aquí. ¿Hay algo en tu vida que ya no merece más silencios? ¿A qué estás esperando para poner tu dignidad por delante? Tal vez hoy no lo decidas, pero recuerda esto, quedarse también es una elección, y a veces irse es salvarse. ¿Te atreverías tú?